vayamos cada vez aprendiendo más, pero también conociendo y escuchando la voz del Señor y aplicando a nuestra vida. Entonces, hoy retomamos el estudio de verso a verso del libro de Marcos, ¿correcto? Entonces, te voy a resumir un poquito la historia, y todavía no pases la siguiente diapositiva y nada más. Te voy a resumir un poquito la historia para volvernos a enganchar, ¿no? Porque hemos hecho un par de 2 semanas y de pronto no sabemos en qué parte de la historia estamos. El día de hoy nos corresponde el verso 45 hasta el final, pero han pasado 44 versículos del capítulo 6. ¿Qué sucedieron a estos 44 versículos? Básicamente vemos a Jesús volviendo a Nazaret, su barrio, el lugar donde él nació, entrando a una sinagoga, pero no pudo hacer mucho ahí, no porque él no tenga poder, sino por la incredulidad de sus paisas, ¿no? de las personas de ahí. ¿Por qué? Porque de pronto comenzaron a escandalizarse de por qué Jesús hace tal o cual cosa. Y los fariseos ahí también estaban presentes y de pronto comenzaron a cuestionar el obrar de Jesús. Jesús sale de ese lugar y luego envía a sus discípulos. Y los envía, dice, de 2 en 2. Todo eso está en ese mismo capítulo, en los primeros versículos. Los envía de 2 en 2, dice que no lleven, que lleven solamente una vestimenta, una sola sandalia, que confíen y todo lo demás. Y los discípulos creen y van y vuelven con reportes a Jesús. Nos hace un pequeño paréntesis incluso porque nos habla sobre cómo fue la muerte de Juan el Bautista en ese mismo capítulo. Cómo es que trajeron en un plato la cabeza de Juan y su cuerpo lógicamente estaba en otro lugar. Mi oración es de que tu cabeza y tu cuerpo esté aquí, ¿no? Porque a veces nuestra cabeza está aquí, pero nuestro corazón está lejos. Y eso tiene que ver con el mensaje. Intelectualmente podemos estar escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios, pero nuestro corazón quizás está lejos. Y ahí hay un problema. Porque así como si solo se queda en mi intelecto, como le decimos a los niños, así como entra, también va a salir. La palabra de Dios tiene que penetrar a tu corazón y causar cambios. Entonces, luego, dice, vuelven sus discípulos a Jesús y le comienzan a contar las maravillas que habían hecho en su nombre. Y de pronto Jesús le dice, vayamos, apartémonos un rato en el desierto, porque quiere hacer una especie de retiro con los discípulos. ¿Y sabe qué es lo que sucede ahí? Van al desierto y se encuentran con una gran multitud, que estaban como ovejas sin pastor. Una gran multitud, quizás algunos con sus paralíticos, otros con sus enfermos, con sus necesidades, otros por ahí queriendo aprender, pero había una gran multitud. Y de alguna manera, vamos a llamarle entre comillas, como que le escuadran los planes, ¿no? Porque él quería apartarse con sus discípulos. Pero Jesús dice, tuvo compasión de ellos y comienza a enseñar. Pero llega un momento en el que ya las tripas suenan y de pronto, más que de la multitud, creo yo, de los discípulos. Porque son ellos los que le dicen, maestro, lo comienzan a codear, le dicen, mira la hora, ¿no? Es tarde. Ya mándalos, ya, despídenlos. Y Jesús va un poco más allá y les dice, pero bueno, ustedes denle de comer, ¿no? Y ellos comienzan a hacer cálculos de hombre. Es decir, ¿cuántos denarios necesitaríamos para alimentar a todas estas personas? Y Jesús va un poco más allá. Dice, ¿qué es lo que tienen? El par de peces, los panes, y hacen la obra milagrosa, ¿no? La multiplicación milagrosa. Y ocurre un milagro en la vida de las personas. No solamente en su vida, sino un milagro en el sentido físico, visual, ¿no? Y dice, comieron y sobró todavía. Entonces, todo eso ha ocurrido y si repasamos los 5 capítulos anteriores al 6, ha ocurrido muchos otros milagros más. Endemoniados liberados, paralíticos, el joven de la mano seca, la suegra de Pedro, el endemoniado gadareno. Ha ocurrido muchos milagros de los cuales los testigos han sido espectadores de primera fila. Han estado observando eso. Han pasado una anécdota, por así decirlo, también en el mar, donde de pronto estaban en la barca y Jesús estaba durmiendo y lo han despertado y Jesús le dijo al viento, shh, y el viento se calmó. Todo eso han visto ellos y entonces podríamos decir, wow, ¿cómo estará la fe de ellos? ¿No? Fácil que ya está ya rebalsando. No necesariamente era así. Entonces Jesús ve necesario, ¿por qué te lo digo esto? Porque estoy adelantando el texto. Jesús ve necesario poner a prueba cómo está la confianza de sus discípulos. No porque Jesús no sepa. Jesús lo sabe todo, Él es omnisciente.
Él pesaba los corazones de incluso de los que decían que creían en Él. Lo dice en Juan capítulo 6, si no me equivoco. Entonces Jesús pone a prueba a sus discípulos para que ellos mismos se den cuenta cómo está la fe de ellos. Porque Dios lo sabe. Y con esto me quiero adelantar un poco. Cuando Dios permite que tú pases por pruebas, no es porque Dios no sabe cómo está tu fe, sino es para que tú mismo te des cuenta cómo está tu fe. Porque las pruebas lo que van a hacer es sacar a relucir eso, cómo estás por dentro. No cuánto sabes, no cuántos años tienes en el cristianismo, sino cómo está tu fe en el presente. Para eso han sido dadas las pruebas. Y a veces en el medio de las pruebas nosotros no le encontramos explicación. Y ahora en este pasaje vamos a ver cómo es que Jesús va a someter a sus discípulos de una manera adrede, no fue accidental, los va a llevar a una situación donde su fe va a ser puesta a prueba, donde su confianza va a ser puesta a prueba. Y los discípulos definitivamente, si tendríamos que poner una nota, van a desaprobar, como muchos de nosotros a veces desaprobamos. Pero a veces en el momento de la prueba como que comenzamos a cuestionar y hacernos preguntas, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿No sé si te ha pasado alguna vez? Si sabes que es por pecado, eso es consecuencia, no es prueba. Pero si estás considerando que estás buscando de Dios y estás haciendo las cosas bien y vienen los momentos difíciles, la pregunta natural es, Señor, ¿qué fue? ¿No? Y a veces decimos incluso, qué injusto que es la vida. Indirectamente estamos diciendo que Dios está permitiendo esa injusticia. O quizás llegamos a renegar de Dios. Cuando pasamos pruebas tiene dos salidas, lo hemos dicho varias veces. ¿Reniegas de Dios o te aferras más a Dios? Toma la segunda, por cierto. Hubo una niña, dice, a la siguiente diapositiva. El siguiente. Ahí. Dice, ¿y tú qué quieres ser? Dice. Dices, pastor, ¿qué es una clase de dieta? ¿Qué es eso? Hubo una niña que le preguntó a su padre, no fue Chillari, por cierto, esto lo he leído, es una ilustración. Hubo una niña que le preguntó a su padre y le dijo, papá, ¿por qué en el mundo hay problemas? ¿Por qué en el mundo hay dificultades? ¿Por qué en la vida hay problemas? ¿Cómo le explicas a una niña? Tú le puedes decir, no, es que mira, hay maldad y todo, sí. Pero este papá usó una ilustración. Llevó a su hija a la cocina, puso sobre una olla a hervir zanahoria, sobre otra ollita puso a hervir huevito y sobre otra ollita puso a hervir unos cuantos granos de café. Por unos 15, 20 minutos estaba hirviendo ahí. Al rato apagó la cocina y comenzó a destapar las ollas. Y le dijo a la niña, a ver, ¿qué cambios notas en esta zanahoria? La niña tocó la zanahoria y dijo, está mucho más blanda de como estaba antes de hervirla. La zanahoria se va a ablandar, porque sin hervir la zanahoria es mucho más dura. Ok. Ahora abrió la tapa del huevito. Dice, ¿cómo lo notas? Y la niña dijo, parece que no ha cambiado. Dice. Hasta que el papá cogió y se ha endurecido por dentro, le digo. Está duro por dentro. Aunque parece igual, pero por dentro está duro. Y el café, ni bien abrieron la olla de café, salió un aroma. A café, pues. Antes de eso no botaba ese aroma. Entonces el padre usa esta ilustración y le dice, a veces los seres humanos somos como la zanahoria. Los problemas, las dificultades hacen que nos volvamos frágiles. Y nos vamos a excusar toda una vida diciendo porque yo pasé una mala niñez, porque a mí me pasó tal cosa, por eso soy débil. Y vivimos toda una vida pensando que somos débiles. O a veces somos como el huevito. Dice, no me pasó nada, aparentemente estoy igual, pero por dentro tengo un corazón duro, resentido, dolido. Y hay una causa, la cocción. Porque hemos sido sometidos a prueba y nuestro corazón es endurecido. Y aunque no lo querramos reconocer, pero está duro y todos lo notan, menos yo. Pero ¿cómo debe ser un cristiano? Debe ser como el café, que en medio de la cocción, en medio de la prueba, tiene que botar el mejor aroma. Hace poco el limón estaba caro, ¿se acuerdan? 20 soles, ¿no? Y si querías hacer un ceviche, una ensalada, le exprimías hasta la última gota, ¿no? Y sacabas todo el IGB, ¿no? Porque ¿cuál es lo valioso del limón? El jugo. Pero para obtener ese jugo necesitas someter a presiones ese limón. Lo mismo hace el Señor muchas veces con sus hijos, con nosotros.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Cómo voy a mostrar mi confianza en Dios si todo va bien? ¿Cómo voy a mostrar mi confianza en Dios si todo lo tengo bajo control? Dice. Justo cuando vienen las dificultades, no por pecado, sino porque quizás no le encuentras explicación, no le encuentras el porqué, pero sí vas a entender el para qué. Es para que, ¿sabes qué? Para que botes jugo de cristiano. Cuando eres sometido a prueba, ¿qué sale de ti? ¿Cristino o cristiano? ¿Queja o paciencia? ¿Queja o mansedumbre? ¿Queja o gozo? ¿Qué sale de ti? Pero todos los creyentes genuinos, de alguna manera, vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir injusticia. Jesús no te dijo, ¿sabes qué? Ven, sígueme y te va a ir de color de rosas. Pablo no tuvo una vida así. Esteban tampoco, y la mayoría de los discípulos, por no decirlo todos, tampoco. Y cada uno de los cristianos genuinos en toda la historia de la humanidad han pasado por diversas dificultades. Con esto yo no te estoy diciendo que seas masoquista, que busques las pruebas, sino que cuando llegue la prueba a tu vida, te preguntes, ¿qué tiene que salir de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que evidenciar? ¿Mi confianza en Dios o mi desconfianza en las cosas del Señor? ¿Cómo reacciono? ¿Usaré mis propias armas o simplemente me rendiré al Señor y diré, Señor, tú toma el control? Entonces, que salga el mejor aroma, así como el café. Que salga el aroma de una verdadera fe del creyente. Y Jesús va a hacer esta experiencia de alguna manera, o este experimento, no quiero llamarlo experimento, pero va a llevar de una manera adrede a sus discípulos a una situación de bajo presión, para que ellos puedan ver cómo está su confianza en Dios. Recuerda, ellos han visto cómo Dios o cómo Jesús está obrando en la vida de las multitudes, pero aún no están viendo cómo Jesús también quiere obrar en la vida de ellos. Nos podemos pasar toda una vida viendo cómo Dios obra en la vida de Patricia, en la vida de Keila, cómo crece Luz, cómo crece Julio, Amelia. Podemos pasarnos toda una vida ver cómo Dios está transformando su vida, pero vamos a ser simples espectadores. Si no estamos dispuestos a decir, Señor, también obra en mi vida. Tengo que sumergirme y tengo que tomar a Jesús como mi Dios personal. Para ellos vamos a ver que el milagro de los panes y peces no fue tan impactante. Para los que tenían hambre, sí, pues ellos tenían monedas. Pero si Jesús no multiplicaba, igual ellos tenían sus denarios. Jesús entonces los lleva a una situación bajo presión para que ellos vean que sus fuerzas no van a poder. Entonces vayamos al texto, ahora sí dice verso 45. Mira lo que dice el verso 45, dice, enseguida hizo, dice, esa palabra enseguida está conectando con toda la historia que te acabo de narrar, ¿no? Con todo lo que ocurrió. Si tú ves versos atrás, simplemente va a hablar de la multiplicación de los panes y peces. Entonces dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. La pregunta es, ¿quién nos hizo entrar a la barca? Jesús. Entonces, y hay a quien culpar, por así decirlo, ¿no? Porque no es que no son Jonás, ¿ya? Jonás es el que se subió a una barca equivocada, porque él quiso y lo pasó mal. Igual experimentó la gracia y la misericordia de Dios. Pero ellos simplemente lo que están haciendo es obedecer a Jesús. Jesús le está diciendo, chicos, suban a la barca. Y le dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Entonces, ¿quién les dijo? Suban a la barca y vayan adelantando, ya nos encontramos. Están obedeciendo a Jesús. Jesús les está pidiendo que hagan eso. Ellos no están decidiendo por su propia cuenta. Y hasta aquí yo no veo un pecado en ellos, sino digo, bueno, están siendo obedientes. Pero se van a meter en un problemón y tú dices, ¿y quién tiene la culpa? Nadie tiene la culpa, sino que Jesús está permitiendo esa situación. Y entonces dice, para que vayan a Betsaida en la otra ribera del río, entre tanto que él despedía a la multitud. Un pequeño paréntesis a esta historia. Vemos aquí a Jesús no solamente teniendo compasión de la multitud, porque esta multitud está conformada por personas. ¿Me van a entender? Porque a veces cuando hablamos de multitud nos perdemos el concepto de que cada individuo, cada vida es valioso para Jesús. Jesús se queda y envía a sus discípulos que vayan adelantando, ¿para qué dice? Para despedir a la multitud. Y mira lo que dice el verso siguiente, 46. Y después que los hubo despedido, hace ese énfasis. Esto le tomó un tiempo. No fue, chicos, nos vemos, sino
Le tomó un tiempo, se quedó despidiendo, es una acción constante, despidiendo a la multitud, y después que hubo despedido hay un término, había un tiempo para despedirlos. ¿Ahora te imaginas cuánto demoró esa despedida? Hace poco nos visitaron los hermanos americanos. ¿Cuánto demoró la despedida? Hay una hora. ¿Ahora te imaginas a Jesús? ¿Te imaginas a esas personas con su necesidad, con su enfermo, con su paralítico? Y Jesús está teniendo toda la paciencia y yo creo toda la amabilidad incluso de verlos como individuos a cada uno de ellos y está concluyendo su despedida. No les ha dicho, bueno, ya comieron, o no se ha ido él, no lo han despedido ellos a él. Él ha despedido uno por así decirlo. Está haciendo todo un trabajo. ¿Y por qué pongo énfasis sobre esto? Porque mira lo que viene. Y después que hubo despedido, se fue, dice, ¿a dónde? Al monte a orar. Después de haber tenido un día agotador que comienza en el verso 1 aproximadamente, o sea, todo lo que hemos hablado, la multiplicación, el retiro, todo lo que quiso hacer con sus discípulos se hizo con sus discípulos. Después de todo eso, Jesús abre un espacio para ir a orar. Y aquí también vemos una segunda enseñanza, a manera de paréntesis. No podemos estar tan ocupados en nuestros asuntos o incluso en los asuntos del Señor a tal punto que no tenemos tiempo para orar. Eso no tendría sentido. Señor, he estado tan ocupado hoy día sirviéndote que ya no tengo tiempo para orar. Eso no sería congruente. Si Jesús mismo nos muestra esa importancia de separar tiempo para orar, y cuando Él oraba al Padre para que las cosas se hagan conforme a ¿qué? A su voluntad. ¿Cuánto más nosotros? No convertirnos en un activista que de pronto que pienso que por las cosas que yo hago ya está bien mi comunión con Dios. Mi comunión con Dios no puede estar basada en las cosas que yo hago, sino en mi relación con Dios día a día, esa relación de dependencia continua, esa relación de agradecimiento continuo. Ahora, no le podemos poner un tiempo a la oración, decir tiene que ser media hora, una hora, sino tiene que ver muchas veces con la actitud que yo tomo. Puede ser que tengas un día agotador en el trabajo, en el ministerio, incluso a veces cambiaste y viniste todavía para ir a apoyar a Santa Rosa y luego en la tarde aquí en la noche y ahora tienes que volver a tu casa y demoró el carro y qué sé yo, ¿no? Y llegas tarde a casa, pero ¿sabes qué? Antes de cerrar los ojos siempre vas a estar despierto. ¿O no? Antes de dormir siempre estás despierto. No creo que haya alguien que está durmiendo antes de dormir. Y en esos instantes antes de dormir que estás despierto, es suficiente para decirle, Señor, no para decirle, Señor, mira todo lo que he hecho por ti, no tengo tiempo de orar, sino para decirle, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho el día de hoy a través de mí. Para darle gracias el privilegio que te ha dado de estar ocupado. ¿Me dejo entender? O sea, incluso por eso debemos dar gracias, por darle la gracia de decir gracias porque me diste el privilegio de estar ocupado en la iglesia de Santa Rosa. Gracias por darme el privilegio de estar ocupado con los niños, con los kids, con los teens. Gracias por darme la oportunidad del día de hoy de haber ido a visitar de casa en casa. Gracias por darme la oportunidad de servirte con los hermanos de Pachacute. O sea, por eso debemos estar agradecidos, porque créeme, ninguno de nosotros se merece estar sirviendo al Señor. Y aquel que cree que merece, créeme, está equivocado. Ninguno de nosotros se merece. Entonces, es como decir, ¿no? Le he servido al Señor y encima tengo que darle gracias, decirle gracias por darme la oportunidad, porque pude haber usado otro más talentoso. Y siempre va a haber otro más talentoso. Va a haber alguien que lo hace mejor que tú, pero a Dios le place usarte a ti. Y dale gracias, porque, como hemos dicho más de una ocasión, servir a Dios tiene que ser un privilegio. No es una hazaña, menos una obligación. Serví a Dios en esto, aquello, y lo voy a tomar como mi bandera. No, mi bandera es el Señor. Jeremías dice, si hay algo que debemos de gloriarnos es de haber conocido a Dios, no de otra cosa, no de las cosas que podamos hacer nosotros. Entonces, volviendo al texto, vemos si Jesús de pronto no se excusa, o a no ser que haya alguien que está mucho más ocupado que Jesús, ¿no? O sea, ahí sí ya es otro asunto. Pero si Jesús, habiendo tenido todo ese trajín, no se excusa, sino por lo contrario, vemos que Él dedicó tiempo a la oración, cuanto más nosotros.
Volviendo a la historia, por el otro lado de la película, en la otra escena, ¿qué está ocurriendo? Ha enviado a sus discípulos, los ha subido a la barca y les ha dicho, chicos, vayan adelantando, allá nos vemos en Betsaida, al otro lado del mar, o del lago. Verso 47 dice, y al venir la noche, y era de noche, ¿te das cuenta que ha pasado un buen tiempo? Y era de noche. La barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. ¿Quién es ese él? Jesús. Haciendo un pequeño método inductivo, ese él es Jesús, porque nos está hablando de Jesús. Mientras que los discípulos estaban con la barca en medio del lago, en medio del mar, él está en tierra. Ahora, si hacemos un poco de medición del mar de Galilea, no era un mar chiquito. Y es una de las curiosidades, al cual yo no tengo respuesta, por cierto, pero le voy a preguntar al Señor que esté allá. ¿Cómo los vio él? Se había usado binoculares. Es el Hijo de Dios, porque va a hacer cosas mayores más adelante. Pero no sé si alguna vez te ha pasado esto, ¿no? Dios te pide hacer algo y tú obedeces a hacer ese algo de parte del Señor, emprender algo, no sé, algo, ya sea personal, familiar o como iglesia. Obedeces la voz de Dios y de pronto cuando ya estás haciendo las cosas del Señor, te da la sensación o la percepción como que si Dios de pronto te ha dejado. Y como decimos nosotros, quizás ha sacado cuerpo. Que no necesariamente es así, pues, ¿no? Pero tenemos esa sensación, ¿no? Algo así está pasando con estos discípulos, porque ellos están en la barca en medio de ¿dónde? Del mar. Mientras que Jesús está en tierra. ¿Y qué hora es? Ya es de noche. Chicos, estamos en problema porque no hay ni siquiera ahora a quién despertar. Jesús no está en la barca. La primera vez teníamos a quien despertar, ahora Jesús no está en la barca, pero no olvidemos algo. ¿Quién les había pedido que se suban a la barca? Jesús. De lejos o de cerca, en la barca o fuera de la barca, Jesús es el que los había subido a esa barca. Y por ahí va el punto. Si estás en barca ajena es otro asunto. Arrepiéntete y bájate de esa barca y súbete a la barca del Señor. Pero si el Señor te ha pedido que emprendas algo, si el Señor te ha pedido que te subas a esa barca, y así tú tengas el sentimiento de que Dios no está, no necesariamente es así. No podemos vivir por sentimientos o emociones, sino por lo que Él ha dicho. Otra historia que en algún momento habremos contado, ¿no? Este joven que de pronto recuerda toda su vida, así como cine, ¿no? Cuando terminaba, dice, la universidad, cuando ingresaba a la universidad, él veía 4 huellas. Se estaba graduando de la universidad, 4 huellas. Conoció el amor de su vida, 4 huellas. Se está casando, 4 huellas. Nace sus hijos, 4 huellas. Entonces dijo, esas huellas eran del Señor, porque me ha llevado de victoria en victoria. Hasta que llega un momento de su vida, en esa película que él está viendo allá, de pronto se ve postrado en un hospital, sufriendo, y solo ve que 2 huellas. Y él dice, Señor, ¿por qué ese momento más difícil tú me abandonaste? Y el Señor le responde, digo, esta es una ilustración, no está escrito en la Biblia, por cierto. El Señor le dice, en ese momento difícil yo te llevaba en mis brazos. Pero el Señor nunca abandona a sus hijos. ¿Amén? El Señor nunca abandona a sus hijos. Aunque en ese instante nosotros podríamos percibir, pensar, sentir que de pronto pareciera que Dios se olvidó de ti, créeme, esas voces no vienen de parte de Dios, eso viene de parte del enemigo, que te quiere decir estás solo, que te quiere hacer desistir o renegar de Dios. Pero si tú estás seguro que estás en la barca donde el Señor te ha dicho que te subas, o que emprendas lo que el Señor te ha dicho que emprendas, o que hagas lo que el Señor te ha dicho que hagas, si tú estás seguro de eso, estés también seguro que Dios está al control. Aunque parezca que está lejos, pero Él está al control. Mira lo que dice el siguiente texto, en el verso 48. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga. Pero retrocede la escena anterior, en el verso anterior. En el 47 nos acaba de decir que ellos estaban en medio del mar y Jesús estaba ¿dónde? En la tierra. En tierra. Pero aún así Dios está al pendiente de sus discípulos, o Jesús está al pendiente porque los está viendo que están remando, ¿cómo? Con gran fatiga. Ya es noche, están remando con gran fatiga, es decir, están cansados.
Y nos dicen por qué. Porque el viento les era contrario, porque tenían el viento en contra. Y eso no les iba a permitir seguir avanzando, y por más que ellos remaban, tenían el viento en contra. ¿Y cuántas horas habrán estado así? Porque estaban en el medio del mar y era de noche. Están fatigados, han usado todas sus fuerzas, todas sus estrategias y no pueden avanzar. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sí. Tener una familia bendecida no es fácil. Hacer resoluciones de ser fiel al Señor en tu vida, en tu trabajo, no es fácil. Muchas veces vas a percibir como que te estás yendo en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo es contraria al Señor. Y cuando Dios te pide hacer algo para su gloria, sea en el trabajo, sea como familia, sea como iglesia, sea como persona, vas a percibir que las cosas como que están en contra. Pero eso no significa que te tengas que rendir o estás por el camino equivocado. Mucho menos significa que te vas a moldar al viento y vas a comenzar a ir en dirección de ellos, porque esa no es la dirección en que el Señor te ha mandado. Pero lamentablemente hoy en día muchos cristianos se amoldan a este mundo, tal como lo advirtió Pablo a los romanos. No os conforméis a este mundo, dijo, pero hay muchos creyentes hoy en día que se amoldan simplemente al sistema. Y probablemente cuando te amoldes al mundo, a cómo piensa el mundo y cómo vive el mundo, cómo trata el mundo, cómo habla el mundo, cómo hacen negocios el mundo, probablemente y aparentemente la paz es más happy, más cómodo, no incomodas a nadie, tampoco te incomodan, no has perdido tu salvación, por cierto, sigues siendo salvo, los domingos vas y bueno, cumples con el Señor, pero no es la voluntad de Dios. Pero no estás yendo en la dirección que Él te ha pedido. No es la barca del Señor, ya estás en la barca de este mundo que está en dirección del viento de este mundo. Entonces la idea no es eso. La idea no es amoldarse al viento. La idea es ir en dirección hacia donde Dios te ha dicho que vaya. Así haya viento en contra. Y ellos están ahí fatigados. Va a cansar, va a cansar. Pero justamente ahí se cumple lo que dijo Pablo, ¿no? En medio de mi debilidad experimento el poder de Dios. Cuando mis fuerzas, mi intelecto, mis experiencias, mi conocimiento diga y el Señor me haga ver de que no son suficientes, es decir, que no soy autosuficiente, entonces me volveré dependiente. Y algunos, cuando tú dices esta palabra en el mundo, dicen, no, ¿cómo puede ser dependiente? Eso es malo, ¿no? El cristiano es llamado a ser dependiente, créeme decirte. ¿Qué está diciendo? ¿Qué bajo autoestima? Sí, el cristiano es llamado a ser dependiente. Dependiente del Maestro. Dependiente del Señor. A entender que nuestras fuerzas no vamos a poder. Pero con el poder del Santo Espíritu sí se va a poder. Somos llamados a depender día a día del Señor. Cuando llegue un momento, ese sentimiento en el que crees que tienes todo bajo control, estás perdido. Créeme, has llegado al punto en el que te vas a desplomar porque crees que lo tienes todo bajo control. Es mejor vivir todos los días dependiendo del Señor. Y les he dicho, una de las cosas que constantemente le pido al Señor es de que cuando esté aquí parado frente a ustedes, me deje algo de timidez. Porque así constantemente estoy diciendo, Señor, ayúdame. ¿Qué voy a decir? El día que yo crea que soy canchero y digo, yo predico las palabras que sé, mira, que cada hebreo, griego, ya fui. Porque voy a estar haciendo cosas de hombre. Amén. Todo lo que hagas, hermano, todo lo que hagas depende de Dios. Que tu fuerza sea Dios, como iglesia, como familia, como persona. Todo lo que tú emprendas y hagas, que tu dependencia siempre sea de Dios, no de ti mismo. Cuando la dependencia es de ti mismo, créeme, si ellos hubiesen podido ir en contra del viento, ¿hubiesen acudido al Maestro? No. Hubiesen llegado al otro lado del río diciendo, uy, qué bueno que son los hermanos. ¿A quién hubiesen dado la gloria? ¿A sus fuerzas? Pero le es necesario pasar por esto, estar en medio del mar, estar a medianoche remando y no poder avanzar para que recién se puedan dar cuenta que no solo la multitud necesitaba de Jesús, sino que ellos mismos son los primeros llamados a necesitar de Jesús. A veces pensamos que el mundo, el borracho, la persona incrédula, ellos necesitan de Jesús. No, tú necesitas de Jesús, yo necesito de Jesús todos los días.
Ah, no, el que está en el hospital necesita a Jesús. Sí, necesita a Jesús, pero tú lo necesitas igual. Yo lo necesito igual. Necesitamos a Jesús todos los días. Y entonces esos discípulos ahora están sometidos a esa prueba, están en medio del mar, están fatigados, están cansados y Jesús los ve. ¿A qué hora dice? Cerca de la cuarta vigilia de la noche, dice, vino a ellos andando sobre el mar. Y Jesús entra en escena. Dije, era noche, ahora es la cuarta vigilia. ¿Saben qué hora es la cuarta vigilia? 3 de la mañana. El judío medía la noche en 4 vigilias. Primer cuarto de 6 a 9 de la noche, segundo cuarto de 9 a 12 de la noche, tercer cuarto de 12 a 3 de la mañana y tercer cuarto, cuarto cuarto, el último cuarto, a partir de las 3 de la mañana hasta las 6 que amanece. Entonces eran las 3 de la mañana, un mar que podían haberlo hecho en 2 horas. Entonces Jesús no vio el reporte de Tsunami, se equivocó, ¿no? Jesús lo ha hecho esto adrede, y lo vamos a ver más adelante, no me lo estoy inventando. Jesús había creado esta situación adrede, para que ellos puedan entender. Entonces es 3 de la mañana y Jesús entra en escena. ¿Alguna vez has caminado por el Callao o ahí por los barrancones? ¿Cómo caminas? De lo más fresco, pues, camina rapidito, ¿no? Que no te veas, ¿no? O sea, porque hay dificultades, ¿no? O sea, cuando entras a un lugar complicado, una vez me dejó un bus, yo era todavía jovencito, 16 años, fui llevando documentos para mi tía al hospital Mogrovejo, que eso queda por Barrios Altos, por el Huerto Perdido, no sé qué, y me deja el bus en una esquina, Girón Áncash, no sé, tenía 15 años, ¿no? O 16 quizás, recién llegadito de provincia, no conocía mucho, y me deja ahí, comencé a ver unas caras y créeme, probablemente olieron mi miedo, ¿no? Porque me caminaba, ¿no? Y un señor se me pegó y me dijo, hijo, ¿tienes miedo? No, no. Y me acompañó. Pánico. Ahora, el mar está bravo, hay viento. El Evangelio de Juan, cuando trata este tema, dice que había tormenta. ¿Ustedes se han preguntado cómo entró Jesús? Ellos estaban ya definitivamente con miedo, estaban cansados, con miedo y todo lo demás. Pero ¿cómo entró Jesús? Caminando. El que nos estamos olvidando que Él es el creador del mar. Nos estamos olvidando que capítulos atrás Jesús le ha dicho al mar, shh, y el mar enmudeció. Y ahora vemos a Jesús entrar en escena y eso solo lo puede hacer Dios. Eso no lo puede hacer un hombre. Eso solo puede hacerlo el Hijo de Dios, Jesucristo. Y está caminando sobre su creación. ¿Y sabes qué dice? Comienza a pasarlos, comienza a ponerse delante de ellos, ¿no? Como que tú ves, dices, oye, ahí está, viene, y de pronto se pone delante de ellos. Ahora yo te pregunto, es una pregunta lógica, este es el mar, estamos remando, ¿el viento de dónde viene? De allá, ¿no? En contra, porque no podemos avanzar. Jesús viene y se pone ¿dónde? Delante de ellos. Eso tiene toda una connotación. En el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a su pueblo de Israel y los saca de Egipto y los va a llevar a la tierra prometida, Dios les dijo claramente que no haya temor en su pueblo porque Él va a ir delante de ellos y que les va a entregar a sus enemigos en sus manos y que no tengan temor porque en esa tierra donde Él los va a llevar y Él va a ir delante de ellos fluye leche y miel. Dios les promete que irá delante de ellos. Ahora tú puedes decir, no, pero ese pueblo de Canaán estaba poblado, había gigantes. Sí, pero recuerda, Él les dijo que Él iba a ir delante de ellos. Todo ese pueblo armado de Canaán, los heteos, los fereceos, todos los feos, ¿con quién iban a chocar primero? Con Dios, no con Israel. Pero ¿qué es lo que sucede? Nuevamente la inteligencia del hombre mete su cuchara y cuando ya estaban a punto de ingresar a la tierra prometida, meses habían pasado en Sinaí, en el monte donde Dios les dio sus leyes, las instrucciones, ahora sí comienzan a marchar, están a punto ya de pasar a la tierra prometida, a alguien se le ocurre una idea. Moisés, levanta la mano, tengo una idea. ¿Cuál es? ¿Qué tal si enviamos 12 espías? Parece interesante la idea, ¿no? Porque lo que estaba queriendo este hombre era que hagan un testeo para asegurarnos.
¿Qué tal si enviamos 12 espías? Dice, ¿para qué? ¿Qué es lo que primero que querían comprobar si realmente fluye leche y miel? Segundo, querían ver si está poblado o no está poblado. Tercero, querían ver qué tan fortachones son o no son fortachones. Y van estos 12 espías, es una historia bien conocida. Yo dije, pero pastor, pero Dios les permitió, sí, porque Moisés fue y consultó a Dios y Dios le dijo, bueno, que vayan. Es como cuando viene un hijo a su padre y le dice, papá, ¿puedo hacer esto? Y el papá le dice, bueno, experiméntalo. Pero no era necesario que ellos manden sus espías, porque Dios ya les había dicho que tenían la victoria asegurada, porque Él iba a ir delante de ellos. Dios ya les había dicho que se los iba a entregar en sus manos. Entonces no era necesario enviar los espías, pero la gran idea que se nos ocurre es enviar espías. Y de estos 12 espías, 10 vuelven, y a veces se cree que la mayoría tiene la razón, cuando no necesariamente es así. 10 de ellos vuelven con la mirada en el problema y en ellos mismos, y desenfocaron su mirada en Dios. Perdieron su mirada en quien iba a ir delante de ellos. Porque 10 de ellos comienzan a decir, son grandotes, tienen mano grande, son chapados como Julio César, tamaño de Duke. Nosotros somos chaparros, somos como langostas, y comienzan a poner su mirada en las dificultades y en sus limitaciones. Hubo 2 valientes, Caleb y Josué, pero aún así no pudieron convencer a esa mayoría que tenía incredulidad y dureza de corazón, tal como dice el libro de Hebreos y mismo también Deuteronomio. Su incredulidad, su dureza de corazón, dice, ay, en Egipto al menos teníamos campo fe, ahora vamos a morir en este desierto, nos van a matar como langostas, y ya comenzaron a dar sus propias conclusiones. ¿Y qué hace Dios? Simplemente les dice, bueno, toda esta promo, mayores de 20 años, no ingresará por causa de su incredulidad. Ahora los discípulos conocen esta historia como israelitas. Saben lo que es cuando alguien se pone delante de ellos. ¿Qué es lo que ellos tenían antes, previo, segundos antes a eso? Lo que ellos tenían era el viento en contra delante de ellos. Y ahora el que está delante de ellos es Jesús. Y no está de pronto para hacerles daño, está para protegerlos, para ayudarlos y para hacerles pasar al otro lado del río. Pero la mirada que ellos tenían en la situación, en la tempestad, hace que pierdan el enfoque. Y mira cómo reaccionan. Mira, dice el verso 49. Dice, viéndole ellos andar sobre el mar, ¿qué dice? Pensaron que era un fantasma. Y estos hombres pescadores, todos rudos, emitieron un grito. ¿Te imaginas ese grito? De espanto, porque también era un fantasma, ¿no? Todo chapado, todo arremado, todo, tenía unos brazosos, ¿no? Y de pronto, no voy a hacer el grito, definitivamente, pero terminan gritando. Para aquel entonces se conocía en la costumbre judía que de pronto cuando había una tempestad en el mar, de pronto se le atribuía como que a un demonio, a un dios del mar, a un dios pagano, a un dios del mar. Y están confundiendo a tal punto a Jesús con un fantasma, es decir, con un demonio que está causando todo eso. Y ellos entran en espanto. Olvidaron todo lo que el maestro había hecho con ellos hasta ese momento. Olvidaron que en algún momento habían estado en esa situación de tormenta y que simplemente el maestro que les había dicho pasemos al otro lado en la ocasión anterior tomó el control. En esta ocasión, ¿quién les dijo suban en la barca y cruzaremos al otro lado? Fue Jesús. Pero se olvidaron todo eso. Se olvidaron de lo poderoso que era Jesús y de los milagros que ha hecho, y simplemente lo que están haciendo es gritar y confundir a Jesús mismo pensando que es un demonio o un fantasma. El miedo, el caos, o cuando ponemos la mirada en las dificultades o en nosotros mismos, nos desenfocan de quién realmente es Dios. Y Dios puede estar obrando y nosotros echándole la culpa al diablo. Y cuando Dios está, de pronto te ha subido a la barca, no para que estés así, sino para que veas su maravilla, porque más adelante van a ver la maravilla del Señor. Pero nosotros echándole la culpa a medio mundo. Y nos olvidamos lo que dice Pablo en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra huestes espirituales. Y que necesitamos usar nuestra armadura espiritual, nuestra fe en Dios,
entender que somos salvos en Él. Pero a veces cuando estamos en situaciones similares a los de los discípulos, en situaciones adversas, quizás económicas, quizás laborales, quizás de salud, quizás emocionales, y posemos nuestras miradas en nosotros mismos pensando que nosotros somos la solución al asunto, nos desenfocamos de lo que Dios está haciendo, a tal punto que no nos reconocemos cuando Él estaba orando. Jesús estaba orando, se estaba poniendo delante de ellos para protegerlos y abrir camino. Pero ¿qué hacen ellos? Entran en desesperación, y a veces somos semejantes a esto. Pero aún en medio de esa situación, créeme, nunca dejes de leer tu Biblia. Nunca dejes de acudir a escuchar una palabra de Dios. Aún en medio del caos, aún cuando te sientas débil o sientas que le has metido la pata o te falta la fe, con mayor razón busca a Dios. Cuando alguien a mí me dice, es que estoy desanimado, es que me está yendo mal, le digo, con mayor razón busca a Dios. Con mayor razón busca leer su palabra. El enemigo te va a decir lo contrario. Cuando estés en dificultades, va a decir, ¿para qué? Si no funciona. ¿Por qué vas a abrir tu Biblia? Pierdes tiempo. Mejor haz esto o aquello, llama a tal familiar o toma atajos. Te va a querer desviar del Señor. Pero mire, en medio del caos, mira lo que hace Jesús. Verso 50. Después de que gritaron porque confundieron con un fantasma, el verso 50 dice, ¿por qué todos le veían? Y ¿qué dice? Se turbaron. Pero enseguida, Jesús sabe que sus discípulos están cansados, fatigados, asustados, gritando y turbados. Jesús sabe cuando de pronto estás desesperado en medio de tu prueba, pero aún así Él no te desampara, sino que Él te habla. ¿Y qué es lo que hizo? Pero enseguida, ¿qué dice? Habló. La pregunta es, ¿qué habló Jesús? Pero enseguida habló con ellos. Y les va a decir básicamente tres cosas. Tres cosas les va a decir Jesús. Uno, para ir descartando, no los va a condenar. Tampoco los va a juzgar. Aunque Él es juez. Aunque Él podría tener toda la potestad de condenarnos. Decirle a sus cabezas chocritos. Pero no lo hace. Jesús le dice tres palabras contundentes. ¿Qué le dice? Ten ánimo. La connotación de tener ánimo en medio de esta situación significa ser valiente. Tú dices, ¿cómo ser valiente en medio de todo esto? Podrían decir ellos. Es que la valentía no dependía de ellos. Si la valentía está fundamentado en quién tú eres, estás perdido, créeme. ¿El pastor que está hablando? Sí, soy un valiente. No. Si la valentía está fundamentado en quién tú eres, estás perdido. Porque siempre va a ser langosta al lado de alguien más. Porque siempre va a haber un valiente más que tú. Tu valentía tiene que estar fundamentado en quién es Dios. Y quién es el que te ha subido a la barca. No en quién tú eres. Si fundamentas la valentía en quién tú eres, eso es orgullo. Eso es necedad. Fundamenta tu valentía en quién es Dios. Mira la palabra que continúa. ¿Qué le dice? Ten ánimo, es decir, sé valiente. Las mismas palabras que le dijo en hebreo, pero a Josué también Dios le dijo, no temas, sé valiente. Lo mismo le dice ahora Jesús a sus discípulos. Usa esos mismos términos, pero ahora en griego. Le dice, ten ánimo, en otras palabras, sé valiente. Y en segundo lugar le dice, yo soy. Suficiente. Cuando Jesús dice yo soy, también tiene una connotación judía nuevamente, porque en el Antiguo Testamento, ¿quién es el yo soy, el que soy? Dios. Dios es el yo soy. Cuando de pronto Moisés estaba diciendo, pero voy a ir a hablar con el faraón, ya, pero si me dice de quién me envía, ¿qué le digo? Y Dios le dice, dile que te envía el yo soy. O sea, pero ¿quién es yo soy? Yo soy. ¿Qué significa? El eterno, el único Dios. Y Jesús le está diciendo, hey, ten ánimo, sé valiente, yo estoy aquí. Ese es Jesús. Hermanos, para cada necesidad que tenga el ser humano, o para cada necesidad que tenga el cristiano, por qué no decirlo, siempre hay un atributo de Dios, o una promesa de Dios, o un nombre de Dios que pueda suplir esa necesidad. Si en algún momento percibes que se está cometiendo injusticia contigo, recuerda, Dios es justo.
Si en algún momento estás pasando por necesidad, recuerda, Dios es tu proveedor, Jireh. Si en algún momento estás enfermo o padeces de alguna enfermedad, recuerda, Él es sanador. Si en algún momento has metido la pata y con todo y has pecado y piensas que no hay perdón para ti, recuerda que Él es misericordioso. Pero siempre va a haber un atributo de parte de Dios para tu vida. Cuando en algún momento creas que nadie te puede sacar de esa esclavitud, de esa situación, de ese vicio, recuerda, Él es tu libertador. Para cada cosa Dios tiene una respuesta, pero necesitamos conocerlo. Necesitamos conocer quién es el yo soy. Y ese es Jesús. Tú dices, pero pastor, ¿acaso ellos no lo conocían? Claro, pues lo que te dije hace un momento. Muchos de ellos conocían a Jesús viendo hacer cosas en la vida de otros, pero pocos de ellos han experimentado a Jesús haciendo un milagro en la vida de ellos mismos. Podemos pasarnos toda una vida viendo testimonios de personas, de terceras personas, y cómo Dios obra en distintas personas. Podemos hablar de Spurgeon, de todo, cada uno de los reformadores, cómo Dios fue fiel con cada uno de ellos. Y no estoy diciendo que no sea importante, es bueno, es inspirador. Pero la pregunta es, ¿Dios está haciendo algo en tu vida? No estoy diciendo que me cuentes qué es lo que Dios está haciendo en la vida de otros, sino, ¿está haciendo algo en tu vida? ¿Te has subido a su barca y le estás permitiendo que haga su milagro, su obra en tu vida? ¿O solamente estamos observando cómo obra en la vida de otros? Créeme que Dios, Jesús, es caballero. Te va a invitar a subirte a su barca, pero tú tienes el libre albedrío. Hay una manera de esquivar las pruebas, quedándote en la orilla, de espectador nada más. Hay una manera de evitar las pruebas, amoldándote a los vientos de este mundo. Probablemente lo vas a pasar bien, aparentemente, pero no estarás bajo la voluntad de Dios. Entonces Jesús le dice, sé valiente, ten ánimo, yo soy. Y finalmente le dice, ¿qué? No temas. Y si Jesús les está diciendo no temas, es porque había visto temor en ellos. Y lo que les está diciendo, chicos, sean valientes, yo estoy con ustedes, yo soy el que soy, no teman. Juan, en su primera carta, dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando realmente comprendemos cuánto nos ama Dios, ese temor que podamos tener se va a ir disipando. Pero el enemigo hace lo contrario. Para poder llenarte de temor, primero te hace ver como que de pronto Dios no te ama tanto, como que de pronto Jesús te ha abandonado, como que de pronto estás luchando solo esa batalla y Jesús, no sé, está por el África haciendo otros milagros. Te hace ver como que si estuvieras solo. Y eso es un trabajo que hace el enemigo. Eso es lo que la Biblia lo llama, es que lanza dardos a nuestra mente para justamente nosotros renegar de Dios y comenzar a escuchar esas voces que no tienen nada de verdad. Porque si el Señor te ha tomado por hijo, Él te ama. Y su perfecto amor echa fuera todo temor. Pero ellos en este punto han olvidado cuánto los ama Dios y quién es Dios. Han olvidado cuánto los ama Jesús y quién es Jesús. Y los problemas podrían causar eso y endurecer nuestro corazón como la del huevito. Y no permitir que salga el aroma del café. Porque simplemente escuchamos voces del enemigo que nos dice, Dios ya no está en este asunto, te ha abandonado. No creo que Dios te pueda sacar de esto. La pregunta es, ¿habrá algo imposible para Dios? Lo único que le puede limitar a Dios es, dice, la incredulidad. Lo vimos también en este capítulo. No pudo hacer más milagros en ese lugar. ¿Por qué? Porque eran incrédulos. Pero si tú estás subido en la barca del Señor, es decir, estás haciendo su voluntad, Él va a hacer que tú produzcas el querer como el hacer. Él va a ser el que acaba la obra en tu vida. Entonces necesitamos confiar en Él y disipar todo temor. En lo personal tengo un verso favorito para mi vida. Favorito, rema, no sé cómo lo pueda llamar, pero el mío es Isaías 41:10, el de Sofía también. Fue una de las cosas que nos confirmó, por así decirlo. ¿No? Poniéndonos un poco firme, pero nuestro verso favorito es Isaías 41:10. Donde dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios.
que te esfuerzo, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué lo dice? Porque sabe que en algún momento de nuestra vida vamos a sentir temor. Y este texto me ayuda a recordar que no debo de temer no porque yo sea valiente, no porque yo sea talentoso, no porque yo sea tan inteligente, no debo de temer porque coma rocoto, no debo temer porque Él es mi Dios, porque Él está conmigo. Y cuando yo comprendo eso, se disipa todo temor. Eso es vivir confiando en Dios. Entonces, mis hermanos, yo te animo esta noche. No sé si quizás estás pasando pruebas o ya pasaste pruebas, pero lo que sí te puedo asegurar es que vas a pasar. Pastor, por eso me he hecho venir, sí. Todo genuino cristiano va a pasar pruebas. Pablo se lo escribió a Timoteo. Le dijo, hijo, amado, ¿quieres vivir piadosamente? Sufrirás persecución. Qué buena noticia. Pero Pablo le está anticipando. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis éxito, ¿no? Dijo, tendréis aflicción. Las bienaventuranzas. Dice, bienaventurado el que es perseguido a causa de mi justicia. O sea, la Biblia está llena de anticipos donde se nos dice que vamos a pasar por tal o cual situación. Pero al mismo tiempo también está lleno de promesas en que dice que Él ha vencido al mundo. Y que Él está contigo. Y que Él es tu Dios. Y que Él te ama. Y eso es lo que debemos de recordar entonces en medio de la prueba. Recordar que esa prueba que podemos estar pasando, Él igual nos sigue amando. Y aunque visiblemente quizás no lo vemos en la barca, pero Él está en control. Está ahí. Está pendiente. Verso 51 dice, y subió a ellos en la barca, ¿y qué dice? Se calmó el viento. Finalmente Jesús se sube a la barca, calma el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Entonces ellos van a observar ahora el favor de Jesús, el milagro de Jesús, pero en su propio pellejo. Ah, sí, Jesús habla de la suegra de Pedro. Ah, sí, Jesús, oye, sí, ¿te acuerdas cuando levantó al paralítico? Claro. ¿Te acuerdas con la multiplicación de panes? Sí, pero ellos no lo habían comprendido del todo porque tenían sus monedas. Porque los enfermos no eran ellos. Porque los hambrientos no eran ellos. Porque los paralíticos no eran ellos. Pero los que ahora se estaban muriendo de temor eran ellos. Y ahora evidencian el favor de Jesús. Y lo que sale de ellos es que se maravillaron en gran manera. ¿Quieres vivir maravillado del Señor? Súbete a su barca. Pero previo a eso va a haber viento. Previo a eso va a haber tormenta. Pero al finalizar siempre va a haber una maravilla de parte de Dios. En la medida que tú te sometas a Él, en la medida que tú confíes a Él, siempre va a haber maravillas de parte del Señor. Lamentablemente, hoy en día los cristianos han dejado de percibir maravillas del Señor, han dejado de asombrarse al Señor, han dejado de maravillarse al Señor simplemente porque se han amoldado al mundo o simplemente porque siguen en la orilla y no han decidido subirse a la barca y simplemente se están perdiendo las muchas maravillas del Señor. Cuando de pronto, cada vez que vamos a la iglesia de Santa Rosa y podemos ver que es una iglesia, créeme que esa es una maravilla, Señor. Pero si al principio hubiésemos dicho, no, más adelante, aquí 20 años, que llegue pista, hasta ahora no hubiésemos visto la maravilla del Señor en ese lugar. Y nosotros estaríamos retrasando. Y como dice Jesús, no pudo hacer más milagros por la incredulidad de ellos. ¿Cuántos cristianos hoy en día se han acomodado y les basta con solo ser cristianos y ya no quieren seguir viviendo más aventuras con el Señor? Y es lamentable, pero se vive así. Hay muchas personas que hoy en día, y a veces quizás también encajamos ahí, que ya no nos maravillamos cuando hablamos de la cruz de Cristo. Ya no nos maravillamos cuando de pronto llegamos a ese pasaje en la Santa Cena donde Él dijo, comed, este es mi cuerpo que por nosotros. Tantas veces lo hemos escuchado que nos hemos acomodado y acostumbrado a esas verdades. Ya no nos maravilla como la primera vez en el que tú decías, ciertamente Él entregó su vida por mí, ciertamente Él derramó su sangre por mí. Ahora escuchan, sí, la sangre de Jesús, claro. Si lo señalamos su sangre, claro. Pero ya no me asombro. Y hay un problema, que veamos el lado incluso a eso.
Como todos los días hay un pan que comer, ya no me asombro. Como estoy bien de salud, buenos años, ya no me asombro porque bueno, estoy bien de salud. Ya no me maravillo como cuando aquella vez te sanó quizás de una enfermedad. Ya no te maravillas como que aquella vez cuando no había que comer y de pronto alguien tocó tu casa y te dijo te quiero bendecir. Ya no te maravillas. Porque piensas que ya está todo bajo control. Ten cuidado. Ven por más aventuras con el Señor. Cuando venga una necesidad, vas a ver la maravilla del Señor. No te desesperes. Yo hasta ahora mantengo vivo una anécdota en la que no había que comer, literal. Y tampoco queríamos preocupar a la familia. Sofía embarazada, de 15 años, 2 meses, desempleado, trabajaba de carpintero, no pagaban todavía. Y de pronto estaba en el mercado Santa Isabel comprando mi cabello de ángel y un cuartito de huevo compraba aquel entonces. Un cuartito de huevo. Un cuartito de huevo significa un cuartito de kilo, 4 huevitos. ¿Y por qué tendría que avergonzarme y decir que no tenía dinero? No teníamos. Y de pronto alguien me toca. Nunca le dije nada a esta persona de que necesito, estoy así. No. Pero Dios sí conocía mi necesidad. Y esta persona me dice, varón de tiempo, lo veo, ¿cómo está usted? Y Dios había puesto en su corazón así, ni él sabe por qué, comprar una bolsa de víveres y me alcanza así. Y yo le dije, ¿quién te contó? No, o sea, no habíamos contado a nadie. Y llego acá y le cuento a Sofía y lloramos. Porque definitivamente ese fue Dios. Fue Dios. O sea, no fue nadie más. Usó una persona probablemente. Pero definitivamente le atribuimos de que fue Dios. Y como iglesia, los siervos saben que estamos viviendo aventuras y nos estamos maravillando de Dios constantemente. Cuando decimos, ¿y ahora cómo le hacemos para esto? Y Dios nos sorprende. Personalmente, tú quieres decir, ese carro que está allá afuera es una maravilla de Dios, porque no fui yo, fue Dios. ¿Y por qué dejarme de sorprender de eso? Y estos hombres se maravillaron por lo que Jesús hizo. Mira lo que dice el verso 52, nos da las razones por qué de pronto Jesús les ha permitido pasar todo eso. Ah, pastor, les hubiese abordado todo ese miedo. No, pero mira lo que dice el verso 52. Porque aún no habían, ¿qué dice? Entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, hasta ese punto, cuando ellos estaban viendo la multiplicación de panes y peces, ellos todavía estaban con el corazón duro. Porque Jesús no estaba trabajando directamente con ellos. Jesús estaba bendiciendo a otros y ellos estaban expectando. Por eso te digo, no te quedes con el testimonio de cómo Dios bendice a otros, cómo Dios trabaja en la vida de otros. Dispón tu corazón, súbete a su barca y comienza a experimentar el favor de Dios en tu vida y maravíllate constantemente con lo que Él está haciendo. No va a ser fácil porque va a haber tormenta, va a haber viento en contra, pero comienza a maravillarte del Señor. Súbete a su barca. Dejemos de ser espectadores, seamos los que están viviendo en esa constante con el Señor. Que salga ese aroma de café, de cristiano. Versos 53 al 56 lo vamos a leer a modo de cierre prácticamente. Mira lo que dice. Terminada la travesía, fue una travesía definitivamente. Toda una travesía que duró una noche, horas. Para ellos, 1000 horas. ¿Te imaginas? Para ellos duró harto. Para nosotros, 1 hora quizás. 53 dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes, ¿qué dice? Enfermos en lechos, a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponía en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban, ¿qué dicen? Sanaban. Eso definitivamente solo lo puede hacer Jesús. Eso de alimentar multitudes, eso de liberar endemoniados, eso de parar paralíticos, eso de calmar la tempestad, eso de calmar los vientos y eso de sanar con el tan solo toque en el borde de su manto, solo lo puede hacer el Hijo de Dios. Pero que Marcos lo está presentando como el siervo.
Mientras que hubo un grupo que estaba menospreciando y escandalizándose, diciendo qué bueno puede salir de Nazaret, vemos a Jesús en escena mostrando toda su poder, toda su soberanía, sanando. Ese mismo Jesús está vigente hoy en día, mis hermanos. Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese mismo Jesús quiere obrar en tu vida. Ese mismo Jesús, pero necesitas rendirle tu vida al Señor. Necesitas estar subido de su barca. No solamente para que veas cómo transforma tu vida, cómo hace milagros en tu vida, sino también para que pases al otro lado y evidencies cómo transforma la vida de otros. Créeme, cuando vayamos más seguido a Santa Rosa, vas a comenzar a ver cómo Dios va transformando vida, familia por familia, y tú vas a decir, wow, definitivamente esto solamente lo puede hacer Dios. Pero si no me subo a la barca, me voy a quedar con la curiosidad, ¿cómo estará yendo? ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder orar y dar gracias a nuestro Dios? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, a veces creemos saberlo todo, haber experimentado todo, Señor. Pero tú nuevamente nos muestras, Señor, a través de tu palabra, cuán necesario